Disfrutando el cuento con Ángel Guzmán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales de Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria. Para nosotros es un gusto darles la bienvenida a este tercer Festival de Ópera librado a Alexander Anderson, organizado por la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria en colaboración con la Dirección de Cultura, Arte y Humanidades y el coro de nuestra universidad. Este evento no solo nos reúne para celebrar el magnífico arte de la ópera, sino que también nos permite redescubrir y compartir la riqueza de este género en el ámbito académico y cultural. El Festival de Ópera nace de la necesidad de fomentar y difundir la ópera, un arte que combina música, teatro y literatura para transmitir emociones y narrativas universales. A través de nuestro programa buscamos rendir homenaje a este maravilloso género y acercarlo a nuestras generaciones, al tiempo que fortalecemos la cultura en nuestra universidad y en nuestra comunidad. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Verónica Murúa Martínez Saldaña, para quien pido un fuerte aplauso. Y nos va a impartir una conferencia, concierto titulada Ópera del siglo XIX, La Venta Encantada, 1877, de Miguel Planas. Así que sin más preámbulos, les quiero dar la bienvenida. Nuevamente agradecemos a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales y vamos a comenzar. Y recuerden que el día de mañana tenemos concierto a las 19:30 horas en este mismo espacio y vamos a clausurar el 30 de octubre a las 7 con el coro universitario de nuestra universidad, dirigido por la maestra Elba Flores y con nuestro director huésped, el maestro Sebastián Paz. Así que le damos la más cordial bienvenida a la doctora Verónica Murúa. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en esta pequeña conferencia que vamos a dar, hecho a través de una unión de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Música, donde yo trabajo, y de gentilmente la Universidad Autónoma de Querétaro, donde pudimos concertar el trabajo para poder hacer una reflexión más allá de una plática que tenga que ver con datos históricos, que sí los vamos a ver, es hacer una reflexión acerca del patrimonio cultural de nuestro país. Y afortunadamente nos acompañará el talento de 4 jóvenes de la Universidad Autónoma de Querétaro para cerrar la conferencia concierto. Bueno, antes que continúe, quiero agradecer también, vamos a la Facultad de Música, porque a través de una cátedra que se llama Juan Diego III es que he podido hacer la difusión de este proyecto que realizó en la facultad. La Venta Encantada es una ópera escrita por un compositor mexicano, y desde hace muchos años me dedico a rescatar y difundir la música mexicana, ¿no? Desde haber creado una asignatura especial en la Facultad de Música con música de compositores mexicanos y, por supuesto, música de compositores virreinales, que, si bien es cierto, a partir de 1821 nos formamos como país independiente, no deja de ser interesante y de ser importante, porque eso antiguo continúa las raíces de lo que fue el siglo XIX. Es decir, la música virreinal que se factura en México en la Nueva España, viene de la formación que se da de los españoles desde la conquista en 1521. Curiosamente, 3 siglos después nos nominamos como un país independiente. Bueno, pues
Lo que quiero comentarles a partir del contexto histórico de la formación, vamos a centrarnos un poco ya en el siglo XIX, es que después de la revuelta independentista que surge en 1810 y que somos reconocidos ante los países de manera global como ya un país independiente, democrático, como una república mexicana en 1821, hay una serie de situaciones que tienen o que provocan un rechazo a todo lo que tenía que ver con lo español, evidentemente porque el país se independiza de España y las artes y la cultura tenían esta necesidad también de hacer otras búsquedas, de encontrar otros paradigmas de expresividad que no tuvieran que ver con el pueblo, con el país que los dominaba. Entonces México comienza a buscar, digamos, sus propias raíces, su propia manera de expresarse, no que no lo hiciera durante el periodo virreinal, porque es muy interesante y muchos otros compositores e investigadores de esta época han encontrado relaciones totalmente directas de la música popular en México que tiene que ver con toda la música barroca virreinal, ¿no? De la Nueva España, o de toda la música italiana que viene de compositores como Vivaldi, como Monteverdi, de todos esos compositores del periodo barroco que llegaron con la influencia de pues, los compositores que estaban en Europa y primero con la polifonía de compositores como Tomás Luis de Vitoria, como Palestrina, como Josquin des Prez, como Ockeghem, que llegan con los frailes franco-flamencos, vienen los compositores españoles, pero también vienen muchos compositores italianos. Y la música que nosotros detectamos, por ejemplo, lo que se llama la sesquialtera en el huapango veracruzano, no es otra cosa que la influencia de la música italiana barroca, muy interesante. Pero bueno, ya cuando nosotros queremos formarnos como país independiente, la búsqueda se sigue asentando curiosamente en la música italiana. ¿Por qué? Porque la ópera italiana arrasa con una pasión y una fuerza en todos los países, no solamente en México, ¿no? Italia se convierte en el parangón, en la bandera, en la pirámide a donde uno aspiraba para hacer música escénica, que era la ópera. Y el siglo XIX no es algo distinto. Sin embargo, los compositores del siglo XIX que llegan a México en independencia va a ser sobre todo los compositores del bel canto, ¿no? Estos compositores que adoptan la escuela de Mannheim en la cuestión orquestal, en la manera de generar crescendos, de generar frases largas con diferentes secuencias armónicas y que toman para generar la ópera y darle dramatismo. Estamos hablando de principios del romanticismo, ¿no? En 1821 ya había nacido Goethe, ya había muerto Mozart, estaba Beethoven en boga, y Rossini, Gioachino Rossini, es el compositor por antonomasia que está triunfando en Europa. Eso llega a México de dos maneras. Una manera con Gioachino Rossini, con las compañías italianas que llegan a México. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, gracias. Con las compañías italianas que llegan a México, y la otra con un compositor muy interesante que triunfa en Europa, es un compositor español, bueno, sí es compositor, pero es más conocido como cantante, es el tenor Manuel García. Y Manuel García es quien estrena las óperas de Gioachino Rossini. De hecho, a él se le compone el Otelo que escribe Rossini
y también el Barbero de Sevilla, es el tenor del Barbero de Sevilla. Manuel García canta en Europa, pero también canta, digamos, en estas trayectorias de tours que se hacían en esa época, viajando por el Atlántico hasta Nueva York, después bajaban a Nueva Orleans, después viajaban a Cuba, y de Cuba se venían a México, paraban en Veracruz, normalmente hacían concierto, digamos, para seguir obteniendo dinero y patrocinarse pues los viáticos. Cantaban en Veracruz, cantaban en Orizaba, cantaban en Puebla y llegaban a la Ciudad de México. Esos eran los tours, digamos, y se cantaba o llegaba, vamos a decirlo así, con una diferencia de 2-3 años, las óperas que estaban triunfando en Europa llegaban a México. Esto causa una gran efervescencia en los músicos mexicanos que, vamos a decirlo así, toman como influencia la música italiana, dejan un poco de lado la música española y comienzan a componer con estas formas armónicas, con estas formas musicales, de tal suerte que la música que se hace en el México independiente va a ser música escrita en italiano. Y mucha de la música también se va a escribir como una forma de romanza, la romanza italiana que todos conocemos de Bellini, Donizetti, Verdi, Rossini, se va a componer a la manera de esos compositores y van a surgir una serie de compositores mexicanos que no van a hacer otra cosa más que romanzas con textos italianos y poco a poco comienzan a meter textos en español. Estoy hablando de la primera mitad del siglo XIX y después esta continuidad en componer, en que llegaron muchos pianos a las casas mexicanas, en que las señoritas decimonónicas aprendían a tocar el piano, aprendían a tocar la guitarra, comienza una ebullición de música de compositores mexicanos, evidentemente con corte italiano, pero ya con textos en español, ya con composiciones para que las niñas tocaran en el piano, para que hubiese canciones que se acompañaran en español. Mucho del talento del piano se genera a partir de que los compositores escuchan una ópera y componen lo que se le llaman paráfrasis pianísticas. Entonces, en las casas, si no se podía tener, digamos, la ópera completa en la función, se hacían estas tertulias donde los pianistas, mujeres, hombres, tocaban melodías, las más famosas melodías de las arias, de los duetos, de las oberturas, al piano, con composiciones de los mismos compositores mexicanos. Se construyó un teatro en 1844 que se le va a llamar el Gran Teatro Nacional, que va a ser ya, digamos, estamos ya hablando ya de 20 años después de México Independiente, el lugar por antonomasia donde se van a presentar las óperas mexicanas. Eso no va a suceder sino hasta 1859, pero ya México tiene un teatro para escenas operísticas, para tener una orquesta, para tener presentaciones, que vamos a llamarle al criollo de esa época, al mexicano de esa época, le va a parecer interesante tener una vida social donde se escuche la ópera, una vida cultural donde la ópera es fundamental, y la educación, una vida educativa donde tocar un instrumento es parte de la educación mexicana. Como les decía, no es sino hasta 1859 que el maestro Zenobio Paniagua se le permite estrenar una ópera. Antes de eso, las óperas que se estrenaban eran solamente de compositores italianos. Sí había participación de músicos mexicanos, pero como intérpretes. Esta, pues vamos a llamarle hazaña, comienza a crear, así meter, digamos, como se le llama
la pulga en la oreja de esta comezón de yo quiero estrenar, yo quiero componer, yo quiero hacer, yo quiero que me toquen en el Teatro Nacional. Y es a partir de la ópera de Zenobio Paniagua, Catalina de Guisa, que hay que recordar que toma un libreto de Felice Romani, es un libreto en italiano, el mismo libreto que toman otros compositores para componer en Italia. Entonces, el libreto se hace en italiano, pero ya vislumbrar que un mexicano puede componer una ópera, aunque sea en italiano, fue una gran hazaña, fue un inicio de, como les decía, la ebullición de los compositores que van a venir después. Hay una serie de alumnos que estudian con Zenobio Paniagua. Agustín Valderas, por ejemplo, también es un compositor importante quien le da clases a Ángela Peralta. Si ustedes escuchan música de Ángela Peralta, también hay paráfrasis musicales, hay ritmos, componen muchas piezas para piano, valses, chotices, polcas, y las canciones que compone o las romanzas que compone, hay algunas en italiano, hay otras en francés y tiene un par de piezas en español. Uno de los alumnos, que es de quien vamos a hablar, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Es uno de los alumnos de Zenobio Paniagua, es el compositor Miguel Planas. Antes de platicar un poco acerca de quién es Miguel Planas, quiero comentarles que tuve la fortuna de hacer un rescate de la ópera de Zenobio Paniagua, de Catalina de Guisa. Logramos restituir la partitura a piano, que se puede encontrar en el repositorio digital de la Facultad de Música, y se restituyó también la partitura orquestal. Entonces es, digamos, interesante conocer cuáles son las formas musicales que utilizaba Zenobio Paniagua, ¿no? Bueno, entonces continuando con Miguel Planas, esta efervescencia también hay un compositor importante que es Melesio Morales, quizá algunos de ustedes lo han escuchado, que tiene la oportunidad de irse a estudiar en Italia. Miguel Planas se dedica un poco más a componer piezas para canto y guitarra. Si leemos un poco esta entrada, que lo pueden encontrar en la Hemeroteca Nacional de México, todos los periódicos que había de la época, la entrada que les pongo aquí es la siguiente. Después de algunos años de haber practicado este instrumento, me dediqué a estudiar el piano, se refiere a la guitarra, con el objeto de poder dedicar algunas horas después a la armonía, lo que verifiqué al lado de los señores Paniagua y Larios, pudiendo enseguida escribir algunas piezas para piano, canto o guitarra que el público ya conoce. Esta es lo que comienza a ser la vida musical pública de Miguel Planas. Escribe un método, el nuevo método teórico-práctico para guitarra al estilo moderno, reeditado por el repertorio de música de Carlos Godard en 1900. Bueno, era moderno en esa época, ¿no? Pero es interesante ver qué se hacía, qué hacían los compositores en el campo de la creación artística. Como ven ahí en medio, tengo la entrada en el diario de lo que les comento, ¿no? El nuevo método teórico práctico para guitarra. Y hay una colección muy interesante que se llama No me olvides, que tiene aproximadamente entre 50 y 100 obras musicales para guitarra y voz, y son muy bellas, tienen toda esta influencia, como les decía, del bel canto italiano, y que ya van a reflejar la idiosincrasia mexicana. Se habla de amor, de desamor, de muerte, de algunas estampas mexicanas, y bueno, pues todo eso se va desarrollando en el siglo XIX. No sé si terminé la conversación acerca de Manuel García. Les comentaba que había venido con Rossini, pero lo interesante de Manuel García, me regreso un poco unos años. Manuel García llega a México y vive en México aproximadamente un año y unos cuantos meses,
y comienza a desarrollar la música, la ópera italiana en México, y además de ser compositor, estrena también sus óperas en México. Entonces, las óperas de Manuel García, la influencia italiana, es lo que va a dar, digamos, esta influencia en los compositores mexicanos. Perdón, eso no lo había concretado. Me regreso entonces a alrededor de 1870, 1865, por ahí. Ya tenemos, miren, una colección de canciones, de obras para guitarra o piano y voz. Las composiciones más importantes de Planas son Ave y Ñamé, Una Serenata, El Ángel de la Obrera, La Mirada, La Reina de las Flores. O sea, hay ya una producción muy vasta, y como Miguel Planas hay muchos otros compositores que van a componer y que además llegan a México las casas impresoras de Wagner y Levy, por ejemplo, alguna de ellas, que van a publicar partituras, así como se publica en Europa, van a publicar todas las partituras de los compositores mexicanos. En 1863 estrena una obra orquestal que se llama Pensamiento Poético. No es sino hasta alrededor de 1866 que se funda el Conservatorio Nacional de México, o los primeros intentos de tener un conservatorio donde hay una sociedad filarmónica, que se tocan a piano a cuatro manos, las sinfonías de Beethoven. Imagínense la distancia que hay de cuando se comienza a conocer, digamos, la música alemana de ese compositor tan importante, ¿no? Antes de eso, la música italiana tiene una gran influencia en los compositores. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, entonces nos vamos a centrar en la escritura del compositor, en la composición de la ópera La Venta Encantada. ¿Por qué La Venta Encantada es importante? Porque comienza a tomar no solamente las formas musicales italianas, sino también formas musicales que estaban en boga en México. Evidentemente, podemos criticar o volver a comentar que esas formas musicales venían de otro país, ¿no? Con la llegada de Maximiliano y el imperio, el segundo imperio mexicano, llegan también ritmos populares del imperio austrohúngaro. Y entonces el chotis, la polka, la redova, el vals, todos esos ritmos que vienen directamente del imperio austrohúngaro van a llegar a México y se van a arraigar como propios. Y entonces toda la música el corrido, ¿no? Toda la música que escuchamos desde el siglo pasado o anterior es música que tiene que ver con la música alemana. Entonces, como les decía, la música popular de México tiene más influencia europea quizá que la música clásica, o al mismo nivel, ¿no? Solo que nos apropiamos de ella y la redescubrimos o la modificamos para que sea nuestra. Bueno, entonces, las fuentes literarias para la creación de esta ópera, Miguel Planas toma, muy interesante porque Gustavo Adolfo Bécquer, si ustedes lo conocen, es un poeta que está en boga en la época de Miguel Planas. Y para un festejo, el festejo de la creación del Cervantes, en España se hacen celebraciones, y uno de los compositores que está en España compone una zarzuela con este texto que hace Gustavo Adolfo Bécquer. La obra de Miguel de Cervantes Saavedra, sabemos que es el Don Quijote de la Mancha, y de esa historia se toman 3 actos en verso, que son de los capítulos 24 al 47 de la primera parte del Quijote. Como les decía, evidentemente Miguel de Cervantes Saavedra ya había muerto,
Y ahora Gustavo Adolfo Bécquer, para festejar los centenarios del Quijote, toma el libreto y lo escribe junto con Luis García Luna, pero lo hace con un seudónimo, y van a ustedes a encontrar, si buscan la partitura, el manuscrito original, que el libreto es de Adolfo García y de Luis García Luna, pero no es otra persona más que Gustavo Adolfo Bécquer. La fuente literaria para tomarse se desarrolla con algunas creaciones dramáticas de Bécquer. Digamos, Gustavo Adolfo Bécquer me descuchara un poco en la historia antigua de Miguel de Cervantes Saavedra, y entonces tenemos un primer acto que consta de 5 escenas. La acción se desarrolla en la Sierra Morena y contiene bastante similitud en referencia a la obra cervantina. Pero el segundo acto y el tercer acto se van a desarrollar en una venta, ¿no? La venta es un lugar donde, digamos que es como una posada, donde se vende comida, donde hay también cuartos para dormir, y se compone de 3 escenas, pero tiene muy poca fidelidad comparada con la de Cervantes. Y el tercer acto ya sí es una invención completa de Gustavo Adolfo Bécquer para darle, digamos, cierto interés dramático y sobre todo operístico, ¿no? Poder hacer duetos, poder hacer tercetos, poder hacer coros y demás. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí les pongo una foto de Gustavo Adolfo Bécquer en un daguerrotipo de Jean Lorrain para que lo conozcan. Él es el escritor del libreto. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué sucede con la recreación? En estos momentos, en la celebración que se hacía en España, como les contaba, era una zarzuela, pero Miguel Planas decide cuál es la diferencia. Evidentemente, la zarzuela tiene los recitativos que son referentes a la ópera, es decir, donde se narra la acción y se tiene que contar cosas de manera rápida, y las reflexiones sabemos que son las arias o los duetos, donde se desprenden, ¿no? O se revelan las emociones, se hacen de forma cantada. Y en la ópera, bueno, lo que hace Miguel Planas es tomar los recitativos y convertirlos en música también. Esta diferencia hace que tengamos estos personajes principales: Don Quijote, Sancho Panza, Dorotea, Carreño, Lucinda y Fernando. Algunos personajes secundarios como Ambrosio, el ventero, el barbero y el cura. Y partequinos, que son pequeñas frases que cantan maritornes, un estudiante, una moza, que bien pueden salir de un coro que cante en la ópera, ¿no? Algunos solos para los cantantes coristas. Quiero hacer una pausa aquí para comentar que esta ópera de Miguel Planas es una obra muy educativa, puede montarse en escuelas de música, no tiene, sí tiene demandas musicales, y yo diría que obviamente tiene demandas de tesitura, pero como está escrita en español, como tiene un texto bastante amable, creo que es una buena manera de introducir a los chicos a empezar a trabajar una ópera dramática, una obra dramática, experimentar vocalmente sus alcances y sus talentos. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Zarzuela. Ajá. Y bueno, y Miguel Planas la transcribe a una ópera, ¿no? La transforma en una ópera. Y aquí tenemos una foto del Teatro de la Zarzuela, que es donde se presenta por primera vez como zarzuela con el compositor Reparás. El estreno de esta ópera en México, podemos pasar a la siguiente, se da también
en el Gran Teatro Nacional, que ya sabemos que lo estrena, digamos, un compositor mexicano que es Zenobio Paniagua. Entonces, pues estos años posteriores, son 11 años, 12 años después, Miguel Planas logra estrenar su ópera. Y vemos ya también que los cantantes todos son mexicanos, que eso es un gran logro, ¿no? La hija de Zenobio Paniagua, Mariana Paniagua, es una de las primeras que comienza a cantar en los teatros y canta muchas obras de bel canto italiano. Pero aquí vemos ya que los cantantes, los intérpretes son todos mexicanos. No está lejos el día en que los nombres de Loza, Quesadas, Cabrera y otros estimables de vuestros compañeros, unidos a las de las simpáticas y modestas jóvenes Mendoza, Vallejo, Carreón, Maza y demás artistas apasionadas, brillen en el suelo de nuestra patria. Es muy bello ver cómo se va creando una cultura, ¿no? Aunque todavía no es la cultura que llamamos nacionalista, que va a llegar después de la Revolución, la intención de tener intérpretes mexicanos, de tener compositores mexicanos, va sembrando la semilla, ¿no? El ideal de la música mexicana. Podemos pasar a la siguiente. El compositor que les comentaba de la zarzuela que se hace en España con este mismo libreto es el compositor de apellido Reparás. Y la música de Planas se estructura dentro del estilo italiano. ¿Cuál es lo interesante? Que ya va a comenzar a tomar, como les decía, la música que se hacía en las veladas, en las tertulias, que era una especie de música popular en México, ¿no? Vamos a encontrar de cualquier manera cavatinas, arias, recitativos, duetos que se van a combinar con algunos elementos de la música española, como una seguidilla manchega que van a cantar el estudiante y la moza, o algunas romanzas, y también vamos a encontrar la danza, que es la polka, la mazurca, como les decía, y muy importante y muy interesante porque es un ritmo musical que, como ustedes saben, va a cobrar fuerza en todo el siglo XIX y va a ser, digamos, el ritmo que se va a desarrollar como aquí en México se desarrolla en el siglo XX el bolero, que casualmente el bolero es de influencia cubana. Y ese siglo XIX va a llegar también de Cuba, que es el ritmo de la danza habanera. Es tan fuerte el ritmo de la danza habanera que hasta Georges Bizet, con su Carmen, crea una danza habanera que no es otra cosa que una melodía robada del creador de la danza habanera cubana. Y se llama El Arreglito, esta pieza cubana, y si ustedes la buscan, la van a encontrar y van a escuchar que es el área del Carmen casi, ¿no? Bueno, entonces el ritmo habanera, muchos compositores, tanto en Cuba, en México, en Europa, España, Francia, lo van a tomar como el ritmo popular y está incluido, hay una habanera incluida en la ópera de Miguel Planas. El coro es poco aprovechado, la escritura del coro no está del todo cuajada, vamos a decirlo así. Las voces a veces se cruzan un poco, estamos haciendo un trabajo para que el trabajo de la polifonía sea correcto y que no sean cruces de barítonos con tenor y que pueda tener una estructura bastante clara para el coro, pero podría haber tenido mucha más participación. Está separado, hay muchos coros nada más de hombres y hay un coro de mujeres que es bastante complicado porque lleva a las sopranos a cantar las muy agudos, ¿no? Y los tiene en una zona muy alta, pero bueno, es muy interesante poder tener una ópera completa. Podemos pasar a la siguiente diapositiva.
Mucho de este interés de yo mostrar a este compositor es porque estamos haciendo un trabajo de rescate muy serio en la Facultad de Música de la UNAM. Ya los chicos que van a escuchar, para quienes nos están escuchando en la transmisión en vivo, han tenido la experiencia de trabajar ya con la partitura rescatada, de saber a qué suena Miguel Planas. Entonces nuestro trabajo en la Facultad de Música es rescatar la partitura para voz y piano para que pueda ser puesta de manera fácil en varios conservatorios del país y por qué no en otros conservatorios en otros países. Y también vamos a rescatar la partitura orquestal completa. De hecho, veremos un pequeño video donde algunos alumnos que estuvieron en colaboración con la presentación de Catalina de Guisa se dieron a la tarea de trabajar con la partitura orquestal y escucharemos un ejemplo de una aria de Sancho Panza ya en una versión orquestal. Entonces, como ven, la restitución no es tan fácil porque para la restitución orquestal tenemos unas fotografías que están un poquito decaídas, vamos a llamarle así, y entonces, bueno, hay que hacer el trabajo de limpieza, de tener las notas lo más claras posible para poder tenerla. Esta partitura que tenemos orquestal es un regalo de la maestra Guadalupe Campos, pero pues como les decía, con el problema de que son fotografías. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Aquí tenemos una foto de la partitura orquestal y así es como se tiene el manuscrito, ¿no? Por ahí se ven algunos hoyitos de polilla, no todos los compases están llenos, entonces a partir de la partitura para piano se van llenando ciertos huecos que hay y se va dilucidando lo que tiene que sonar, ¿no? A veces los compositores ponen de la A a la L, regrésese y ponga la N hasta la P, y bueno, entonces hay que ir armando rompecabezas, pero lo tendremos listo. Podemos pasar a la siguiente. Aquí, bueno, como ven, esta es nada más una foto para que vean un poco el daño que hay, ¿no? La partitura, la hoja anterior, la vieron un poquito mejor y este es el daño que hay con el manuscrito con el que se tiene que trabajar. Y bueno, mi interés era presentarlo a ustedes y presentarlo en varias escuelas de música en diferentes latitudes del país para que no solo vean lo que se está haciendo en la facultad, sino que sepan y tengan claro que estas partituras pueden llegar a sus manos y que pueden trabajar con ellas en un futuro muy cercano. Además de entender y conocer que si nosotros los mexicanos no tenemos ese deseo, esa curiosidad, esas ganas de rescatar a nuestros propios compositores, tendremos, digamos, ciertos hoyos en nuestra historia. Y qué mejor que nosotros para conocer nuestro bagaje musical, para conocer nuestro patrimonio cultural, ¿no? Que de alguna manera es patrimonio inmaterial y también patrimonio material en cuanto a partituras e instrumentos. Y pues con esto quisiera pasar a ver un fragmento de Calladero del Molino. No sin antes, podemos pasar a la siguiente diapositiva. No sin antes agradecer a la Universidad Autónoma de Querétaro, al doctor Alonso Hernández y a la maestra Elba Flores, porque pues me dieron esta invitación y me abrieron las puertas de la universidad para poder hacerlo. Quisiera que para nuestra transmisión en vivo pudieran escuchar un poco del fragmento orquestal y cerrar con el trío de Lucinda, Cardenio y Fernando, con los chicos que son estudiantes de la licenciatura de canto en la Facultad de Artes. Entonces, Alfonso, si podemos poner solamente un fragmento del área que dice Callaré lo del molino. Aquí vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica del Estado de México
con el maestro Rodrigo Macías en la batuta y el barítono, se apellida Serrano, se me olvidó su nombre, Daniel Serrano. Sí, muchas gracias. De los chicos de la Universidad Autónoma de Querétaro, de los personajes Lucinda, Cardenio y Fernando. Hay por ahí otro personaje que se llama Dorotea. No aparece este personaje que todos conocemos como Dulcinea porque es una escena totalmente aparte de esta famosa enamoramiento de Don Quijote con Dulcinea. Son dos parejas que están enamoradas, pero ahí hay un pequeño enredo. Y ahora vamos a escuchar solamente a Lucinda, Fernando y Cardenio. Les doy el micrófono para que digan su nombre y lo vamos a escuchar. Buenas tardes, mi nombre es Anaí Guerrero, soy soprano y soy egresada de la facultad. Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Martínez, soy tenor, también egresado de esta facultad y el rol de Fernando. Buenas tardes, yo me llamo Emanuel, también soy tenor, egresado de la facultad y haré el rol de Cardenio. Buenas tardes, mi nombre es Tiffany Rangel, yo soy egresada de la Universidad Veracruzana, pero formo parte del coro universitario de esta universidad.
Krishna